Nos piden demostrar esta igualdad en el cual está involucrada derivadas parciales. Entonces, tenemos que calcular la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Ojo, no olvidemos que cuando derivamos con respecto a x, por ejemplo, todo lo que no tenga x es una constante, pasa a ser como, comillas, un número. Y entonces la derivamos como tal. Ahora, la propiedad que aprendimos en una variable que decía, si yo tengo una constante por una función, estoy pensando en una variable, derivar eso en una variable, la propiedad decía, mira, como el alfa es un número, una constante, no tiene x, por así decirlo, como que lo tapo. O, en realidad la propiedad decía, déjelo afuera, saque el alfa, yo digo tápelo, y solamente derive la variable f' de x. ¿Ya? Esto es para todo alfa número real. ¿Ya? Entonces, esa propiedad que era en una variable aquí es fundamental, porque es lo mismo, por lo que decía recién. Todo lo que no tenga x pasa a ser como este alfa. De la misma manera, cuando nos pidan derivar f sub i, todo lo que no tenga i pasa a ser una constante, como un alfa. Comillas, como que yo lo tapo. Ya. Ok. Recordado eso, entonces vamos aquí. Cuando me toque derivar aquí esta función que es la exponencial, la derivada de la e es la misma, ¿cierto? Por derivada del argumento, regla de la cadena. Pero fíjese que acá tengo un cociente y justo el x está en el denominador. Ya, entonces, ¿yo qué recomiendo? Lo siguiente. Si puede hacer un poquito de álgebra para dejar comillas más bonita la función, más cómoda a la hora de operar, hágalo, siempre que pueda. En mi caso, lo voy a hacer así, mire, y en vez de tener un cociente, voy a evitar ese cociente, lo voy a escribir como i por x elevado a la menos uno. Es lo mismo, usando las propiedades de potencia, ¿cierto? Entonces, así evité hacer la regla del cociente. Si es que era necesario, porque aquí, bueno, sí, porque aquí está en el denominador, conviene mirarlo así. Cada vez que pueda hacer un poquito de álgebra, hágala. Entonces, mire ahora cómo va a quedar nuestra derivada, más bonita. Derivamos f sub x, derivamos la e, la misma, queda igual, así, queda así, y ahora derivamos lo de arriba, ¿cierto? Pero con respecto a x, ¿y qué les decía? Lo que no tenga x es constante. Este no tiene x, lo tapo. Entonces solamente derivo lo que tiene la x a la menos uno. ¿Cómo se deriva x a la menos uno? Bajo el menos y le resto uno, o sea, sería menos x a la menos 2, porque menos uno. Bajo el menos uno, entonces va a quedar con el i. Menos i por x a la menos 2. Voy a escribir con paréntesis para que se vea mejor. ¿Ve? Entonces, ahí estaría la derivada del f sub x, o la derivada parcial con respecto a x. Repito entonces, derivo la e, que es la misma, por, regla de la cadena, derivamos lo de arriba. Lo de arriba veo un producto, pero estamos derivando con x, todo lo que no tenga x es constante, tapo la i. Derivo normal, menos uno por x a la menos 2 y ese menos uno multiplica la i. Y si quiere ahora, podemos volver a las fracciones para que no queden potencias negativas. Entonces esto quedaría i sobre x por menos i, voy a dejarlo aquí, mejor el menos i para que quede más bonito, menos i, ¿te fijas? Pase para acá, por x, no, porque x a la menos 2, o sea, dividido en x cuadrado, ¿sí? Creo que ahí, o si quiere, menos i por x cuadrado para que quede más separado, ahí. Ahí tendríamos entonces la derivada de esta función con respecto a x. Volvimos entonces a dejar las potencias positivas usando las propiedades de potencias cuando es negativa, ¿cierto? Las bajamos, no sé cómo la recuerda. Ahí tenemos la derivada entonces con respecto a x. Vamos a la con respecto a y. Eso va a ser más simple. De hecho, tampoco era necesario hacer esto, pero no importa, haga, igual. Derivemos la e. La derivada de la e es la misma. Y por x a la menos uno. Queda igual. Acá cambia. Porque hay que derivar esto ahora con respecto a y. ¿Quién es la constante ahora? Eso, lo tapo. ¿Y la derivada de la i cuánto vale? Uno. Uno por la constante. O sea, solamente queda x a la menos uno. Lo arreglamos entonces, quedaría uno partido por x por e elevado a i sobre x. Y ahí tenemos la derivada parcial con respecto a y. Bien,
Una vez que tenemos estos cálculos, ¿qué nos pedían? Hacer el producto, ¿cierto? X por f de x más y por f de y y ver si eso nos da cero. Vamos. Entonces solamente las derivadas, los resultados y vamos a verificar si se cumple esta igualdad. Reemplazando. Entonces tenemos x por paréntesis, el f de x que nos dio menos uno, x cuadrado, producto por el otro. Vamos, más y por el f de y, que está allá. Y uno partido por x por y sobre x. Y eso hay que probar, no lo sé, que es cero. Hacemos álgebra, multiplicación, ¿cierto? Algebraica aquí. Multiplicamos, ¿cierto? Y al multiplicar, ese x se va con ese x cuadrado, o sea, se simplifica, ¿cierto? O sea, se va una x con ese. ¿Y qué sobrevive? Sobrevive un menos y sobre x por el y, por el e elevado ahí partido por x. Y acá multiplicamos s con s, que quedaría más y dividido en x. Y mire que nos quedó. Son exactamente, son términos semejantes, ¿cierto? Son iguales, uno más y otro menos. Por lo tanto, hemos llegado a que es cero. Así que por lo tanto, sí se verifica esa igualdad. Que esté muy bien. Chau, chau.